Yo quisiera empezar a leer a partir de esta mañana y en días sucesivos parte de la sentencia de la Corte Suprema de Chile, para que se den cuenta cómo en un país cercano y a la vez remoto, como es Chile, los jueces han actuado basándose en los hechos, y cómo es que aquí el fujimorismo resurrecto o latente ha pretendido siempre decir que no hay hechos, que todo es invento y deducción y confabulación mediática. Por ejemplo, cuando la Corte Suprema de Chile habla de la compra fraudulenta de productos chinos, es un ejemplo nada más, dice lo siguiente. Por si acaso la sentencia tiene 212 páginas. Ayer me las he leído completas y he sacado algunos fragmentos. En relación a la compra fraudulenta de productos chinos, uno de los robos de don Alberto Fujimori, la Corte Suprema de Chile dice lo siguiente. Entre los años 1990 a 2000 se realizaron compras efectuadas por el Estado peruano en la República Popular China para los sectores salud, agricultura, educación y presidencia por más de 121 millones de dólares americanos, concretándose tales adquisiciones mediante la emisión de diversos dispositivos legales irregulares que permitieron su realización sin atenerse a los mecanismos contemplados en el Reglamento Único de Adquisiciones y la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Así, en lo pertinente, el 12 de septiembre de 1990, el requerido, o sea, Fujimori, así lo llama la Corte Suprema de Chile, el requerido expidió el Decreto Supremo 01590, que declaró en emergencia el equipamiento básico y el abastecimiento de medicamentos para las instituciones integrantes del sector de salud pública. O sea, ahí está pues justamente el carácter premeditado de este latrocinio, ¿no? Primero, el decreto de urgencia, para que no hubiera licitaciones, sino compras directas. Las aludidas adquisiciones, dice la Corte Suprema de Chile, fueron realizadas con la intervención irregular de Víctor Dionisio Hoy Guay Rojas, promotor y asesor de 6 de las corporaciones chinas con las que se firmaron tales contratos, y con la participación preponderante de Fujimori, quien en su condición de cómplice necesario propició que las adquisiciones a las empresas chinas se materializaran a pesar de las innumerables anomalías, como que las medicinas y los implementos médicos no tenían un requerimiento anterior por cada sector, ni control de calidad, siendo recepcionadas con fecha de vencimiento muy próxima a su llegada al Perú y sindicadas como medicamentos oncológicos, o sea, anticancerosos, sin serlo, con el solo objeto de exonerarlas de los tributos correspondientes. Ni impuestos pagaron. Aún más, dice la Corte Suprema de Chile, los señalados medicamentos no ingresaban al ministerio que los adquiría y a cargo del cual corrían los pagos correspondientes, sino que eran almacenados en lugares bajo el control de la Casa Militar del Palacio de Gobierno, en donde Alberto Fujimori disponía de los mismos como si se tratara de donaciones y sin control alguno. Esto son párrafos sacados de la sentencia de 212 páginas de la Corte Suprema de Chile. En cuanto, por ejemplo, al plan de reclutamiento de los congresistas, es decir, el plan tránsfugas, la Corte Suprema de Chile dice lo siguiente. El reclamado encomendó a su asesor, Vladimiro Montesinos Torres, poner en marcha un conjunto de acciones y estrategias conducentes a conseguir, a como diera lugar, que el grupo parlamentario oficialista llamado Perú 2000 llegue a tener mayoría parlamentaria en el Congreso de la República, la misma que no pudo obtener de la voluntad popular en los comicios generales del año 2000. La obtención delictiva de esa mayoría parlamentaria apuntaba a que le sirva de soporte y sustento al ilegal tercer período de gobierno.
En la ejecución del plan reclutamiento se convocó a los exparlamentarios Roger Luis Cáceres Pérez, Rubi Consuelo Rodríguez de Aguilar, María del Milagro Guamán Lu, Waldo Enrique Ríos Salcedo, Juan Carlos Miguel Mendoza del Solar, Jorge Dacuña Cuevas, Gregorio Ticona Gómez, José Luis Elías Ábalos, Jorge Víctor Polac Medel, Antonio Palomo Orefice, Edilberto Canales Pillaca, Guido Penano Allison, José León Luna Gálvez, quienes recibieron de Vladimiro Montesinos Torres diversas sumas de dinero, según las indicaciones impartidas por el reclamado, para que abandonen las bancadas congresales de origen por las que fueron elegidos, a cambio que integraran las filas de la bancada oficialista, a quienes se les denominó congresistas tránsfugas, esto último entre comillas. A fojas 481, dice la Corte Suprema de Chile, rola, corre en nuestro lenguaje peruano, la declaración testimonial del mencionado Montesinos, quien indica que, por disposición de Fujimori, tenía el manejo de parte del presupuesto del Servicio de Inteligencia Nacional denominado partida de reservas, pero no legalmente, y además el dinero que se transfería oficialmente desde los Ministerios de Defensa y del Interior y eventualmente de las Fuerzas Armadas. Se refiere, dice la sentencia, se refiere pagos a congresistas, como los casos de doña Rubí Rodríguez, a quien se le pagó $50.000, doña María Guamán, a quien se le pagó $30.000, don Waldo Ríos, a quien se le pagó $10.000 mensuales, y sigue la enumeración de los implicados. Y continúa la Corte Suprema de Chile, citando el testimonio de la señora Pinchi Pinchi, dice: varias veces escuchó conversaciones telefónicas en las que Montesinos informaba a Fujimori sobre los congresistas que se iban cambiando de partido, indicándole la suma que sería pagada, dando Fujimori su consentimiento y aprobación a dichos pagos. De estos hechos se guardaron videos, pero gran parte han desaparecido. Lo cita la Corte Suprema de Chile. La declaración de Francisco Merino Barlet, asesor político de la alta dirección del Servicio de Inteligencia desde agosto de 1980 a octubre del año 2000, refiere haber redactado 3 documentos para cada uno de los congresistas que se pasaban al oficialismo. Estos son: una carta renuncia a su partido, una carta compromiso de apoyo a Fujimori y un recibo de dinero por su cambio de bancada política. También relata Merino Bartet casos en que le tocó redactar estos documentos de algunos congresistas, aunque no los vio en el SIN, e ignora el origen del dinero que se les entregaba. Declaración de Humberto Rosas, el que a fojas 664 declara que fue jefe del Servicio de Inteligencia desde el 27 de agosto de 1998 a octubre del 2000, depone que Fujimori sabía de los fondos reservados del SIN y que éste personalmente le dijo que Montesinos se haría cargo de ellos. Refiere que Montesinos usó parte de los fondos transferidos por el Ministerio de Defensa para hacer afiches, calendarios y materiales de propaganda. Aquí he empezado a recordar la sentencia. Vamos a seguir en los próximos días, no quiero agotarlos más por ahora, pero la contundencia de la sentencia de la Corte Suprema de Chile es tal que va a ser casi imposible que los jueces, por más presionados que estén por el poder político y las conveniencias congresales, va a ser, digo, muy difícil que no encuentren en este documento, digamos, el cimiento fundamental de cualquier apreciación jurídica sobre los delitos perpetrados por el señor Fujimori.